Hola, mi nombre es Luis Ángel Roldán, pero me dicen Ángel. Junto a Aimee Lescano preparamos esta clase explicativa del trabajo práctico número 3. Hola a todos, soy Aimee Lescano. Aprovecho la presentación de Ángel para recordarles que con este tercer trabajo práctico comenzamos a trabajar la unidad 2, que se denomina Desarrollo y Aprendizaje, y que continuaremos trabajando las próximas semanas. En esta clase vamos a abordar un texto de César Coll que se llama La construcción de esquemas de conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más específicamente se trata de un capítulo que está en un libro que se denomina Psicología genética y aprendizajes escolares. El texto se estructura en 5 apartados. En los dos primeros, César Coll retoma la teoría de Piaget o la propuesta de Piaget en torno a la construcción de conocimiento, haciendo especial énfasis en los aspectos funcionales de la teoría. En los últimos 3 apartados, César Coll introduce nuevos conceptos que tienen más que ver con la propuesta del autor para pensar la psicología genética y los aprendizajes en el contexto escolar. Para ser bien claros, de los 5 apartados, en los primeros 2 son en los que más vamos a hacer hincapié, porque en ellos se desarrolla la propuesta piagetiana en relación al desarrollo y al aprendizaje. Los últimos 3 apartados del texto, por supuesto que son importantes para el desafío que tiene el autor en dicho capítulo, pero no obstante van a introducir conceptos que son novedosos en relación a la propuesta de Piaget, como el de esquema de conocimiento, en el que nosotros no vamos a hacer tanto hincapié. Los contenidos a trabajar en este práctico refieren a pensar el desarrollo y el aprendizaje a partir del constructivismo psicogenético de Piaget, ¿sí? Y específicamente nos vamos a centrar en los aspectos funcionales de la teoría de Piaget que refieren a aquello que explica el cambio cognitivo, y nos vamos a centrar en dos conceptos que son muy importantes, que son la equilibración simple y la equilibración mayorante. Junto con estos dos conceptos vamos a pensar el papel que tienen los conflictos cognitivos en la dinámica del desarrollo. Una de las cuestiones centrales para abordar la teoría de Piaget es situar cuál es la preocupación de él como investigador. Ustedes saben que Piaget es biólogo de formación, él lo decía así, epistemólogo por pasión y psicólogo por obligación. Esto es importante porque cuando desarrollemos este práctico vamos a ver que hay algunos conceptos que vienen de la biología, ¿sí? Asimilación, acomodación, eh, otros menos usados en el práctico, pero que también tienen un claro origen biológico como adaptación, organización y demás. Digamos, es importante que tengamos en cuenta esta formación biológica en el sentido de que la preocupación epistemológica de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento es respondida a partir de la idea de que el conocimiento es una conducta adaptativa, ¿sí? Entonces, digamos, es importante tener en cuenta la formación de base o la formación profesional de Piaget, la preocupación epistemológica de Piaget y por último, ¿sí?, la creación de una psicología genética para dar respuesta a la construcción de conocimiento en el plano del sujeto. Muchos autores delimitan dos grandes momentos en la obra de Jean Piaget. El primero de ellos es aquel en el que el autor está más preocupado por delimitar la forma en la que se organiza el conocimiento a lo largo del desarrollo, ¿sí? Es como lo que se denomina el periodo más estructural de la obra de Piaget. Ahí tenemos el desarrollo de conceptos centrales para este práctico como las nociones de esquema y de estructura. El segundo momento, que es el momento como más actual o último de la obra de Piaget, es un momento funcional, digamos, en el que el autor está más preocupado
por delimitar cuáles son los mecanismos responsables de la génesis de las estructuras en el desarrollo cognitivo. Bien, como señalaba Ángel, tenemos varios conceptos muy importantes, aquellos conceptos vinculados a la génesis de las estructuras, los conceptos de esquema y estructura propiamente dichos, y por otro lado esos conceptos vinculados a la génesis de las estructuras, es decir, las invariantes funcionales, la asimilación y la acomodación. Son conceptos que ustedes ya han trabajado en Psicología 1. ¿Por qué denominamos invariantes funcionales a la asimilación y a la acomodación? Porque son mecanismos que a lo largo del desarrollo se mantienen iguales, es decir, son mecanismos de funcionamiento que no sufren modificaciones a lo largo del desarrollo. En cambio, los esquemas y las estructuras sí se van modificando a lo largo del desarrollo en la medida en que se van reorganizando y en la medida en que un conjunto de esquemas organizados da lugar a una estructura, como vamos a ver a continuación. Antes de profundizar en el concepto de esquema, vamos a decir que las estructuras son totalidades organizadas de esquemas que respetan determinadas leyes o reglas de composición interna. Estas leyes o reglas que determinan la organización de los esquemas al interior de una estructura van a delimitar distintos estadios o periodos del desarrollo para Piaget. Entonces tenemos un primer estadio o periodo que es el sensorio-motor, que va desde el inicio de la vida hasta los 2 años aproximadamente, un periodo preoperatorio, el periodo preoperatorio concreto y el periodo operatorio formal. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque justamente no es la edad cronológica lo que determina que estemos en un estadio del desarrollo, sino justamente cuál es la estructura que subyace a ese momento del desarrollo. Vamos a pasar ahora a profundizar en los conceptos de esquema y de estructura. En primer lugar, Cole, retomando lo planteado por Piaget, va a señalar que tanto esquemas como estructuras son instrumentos de la actividad intelectual que permiten construir los conocimientos. Esta construcción de conocimientos es posible mediante la atribución de significaciones y mediante el juego entre la asimilación y la acomodación. Señala Cole que son dos conceptos de naturaleza diferente que tienen esto en común. Son dos conceptos de naturaleza diferente básicamente porque las estructuras son totalidades de esquemas organizadas con determinadas leyes o reglas internas, ¿sí? Por el contrario, los esquemas son marcos asimiladores que permiten atribuir significaciones al mundo. Por esto son instrumentos de comprensión de la realidad, porque es a partir de los esquemas que posee el sujeto que puede significar ese mundo en el cual se desarrolla, ¿sí? Piaget define al esquema, ¿a qué es un esquema? Como las acciones que permiten mantener una organización interna. En el primer apartado del texto de César Cole, el autor parte de recuperar el inicio del desarrollo y esos primeros esquemas reflejos para explicar el modo por el cual, a partir de la interacción y del interjuego entre asimilación y acomodación, estos primeros esquemas reflejos se van diferenciando y se van creando nuevos esquemas y los esquemas reflejos se van complejizando, ¿sí? Esto es algo que ustedes ya trabajaron en Psicología 1.
¿Y qué quiere decir que los esquemas permiten atribuir significaciones? Quiere decir que, por ejemplo, en los primeros meses de vida, el bebé va a construir un conjunto de esquemas que permiten comprender el mundo que lo rodea, ¿sí? Que le van a permitir estructurar esa realidad a partir de esos recursos que son los esquemas de acción que se van construyendo. Por eso, esos primeros esquemas de acción son los primeros instrumentos de comprensión de la realidad. Bueno, la pregunta es ahora a partir de qué mecanismos se produce la génesis de estos esquemas y de las estructuras. La teoría genética va a identificar como el factor que es responsable de la evolución y del cambio de los esquemas y de las estructuras al juego entre la asimilación y la acomodación. Aquí nos adentramos en uno de los puntos centrales de la teoría de la equilibración piagetiana. Esta teoría de la equilibración va a explicar el cambio y la construcción de nuevos esquemas y de nuevas estructuras a partir de una secuencia dinámica de momentos de equilibrio, desequilibrio y reequilibraciones. Esta secuencia de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio de los esquemas y las estructuras que resulta del interjuego entre la asimilación y la acomodación va a ser explicada a partir de los conceptos de perturbación, regulación y compensación. Entonces, el desarrollo y la construcción de esquemas y estructuras va a ser caracterizado como un proceso ininterrumpido que va a conducir de ciertos estados de equilibrio a otros estados de equilibrio superior, pasando por sucesivos estados de desequilibrio y reequilibraciones. Es importante entender que a partir del concepto de perturbación se va a hacer referencia a los desequilibrios, mientras que a partir de los conceptos de regulación y compensación se van a explicar las reequilibraciones subsiguientes. Vamos ahora a profundizar en los conceptos de perturbación, regulación y compensación. Bien, ¿cuándo se rompe el equilibrio que me permite el intercambio organizado entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento? Piaget, para pensar esa ruptura de equilibrio, construye un concepto que es el de perturbación, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perturbación o perturbaciones? Las mismas dan cuenta o hacen referencia a un conjunto de resistencias que encuentran los esquemas, ¿sí?, para ejercer su capacidad asimiladora. Hay dos grandes tipos de perturbaciones. El primer tipo refiere a aquellas situaciones en las que es el objeto el que pone ¿sí?, resistencias para que los esquemas ejerzan su capacidad asimiladora. Es decir, que hay ciertas características del objeto que imponen esas resistencias. Un buen ejemplo de este tipo de perturbación lo podemos situar en la experiencia con las bolitas de plastilina que aparece en el texto. Por ejemplo, cuando ante la situación en la que el investigador estira y adelgaza de forma extrema la bolita, ¿sí?, el niño empieza a tener problemas, errores o fracasos en sus respuestas no conservadoras porque hay ciertas características del objeto, ¿sí?, como por ejemplo este estiramiento y adelgazamiento extremo, que impone resistencias para que el esquema ejerza su capacidad asimiladora. El otro tipo de perturbación que genera desequilibrio, por supuesto, se refiere a los casos en los que la información es incompleta o insuficiente para la alimentación de un esquema, ¿sí? Y aparte, esa información es necesaria para la consecución de una acción o la resolución de un problema. Es decir, que es información que no está, que el esquema necesita para resolver un problema o para finalizar o cumplir una acción, ¿sí? Es lo que denominamos lagunas. Una cosa importante
para situar en este tipo de perturbaciones es que es el sistema cognitivo el que debe determinar esa ausencia de información, ¿sí? Y además esa ausencia de información debe prolongar la actividad asimiladora del esquema, ¿sí? O sea que no es que es un déficit que hace que el esquema deje de intentar asimilar el objeto, sino que es todo lo contrario, es una ausencia de información que hace que el sistema cognitivo prolongue su actividad asimiladora. Bien, ¿cómo hace el sistema cognitivo para restablecer el intercambio equilibrado entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento? ¿Cómo supera las perturbaciones? ¿Cuáles son las respuestas ante esas perturbaciones? Y ahí Piaget sitúa dos tipos de respuestas. Por un lado están las respuestas no adaptativas y por otro están las respuestas adaptativas. En las respuestas no adaptativas, el sujeto no es consciente, ¿sí?, del conflicto cognitivo que está generando un desequilibrio. Por lo tanto, no hace nada para modificar sus esquemas, ¿sí? En cambio, en las respuestas adaptativas, el sujeto sí es consciente de la perturbación e intenta resolverla, ¿sí? Intenta hacer algo con eso. Y ahí aparecen las famosas regulaciones. ¿Qué son las regulaciones? ¿Sí? Las podemos definir como sistemas de feedback de ida y vuelta, ¿sí?, que permiten que modifiquemos una acción a partir del resultado o el efecto producido por esa misma acción. Podemos decir entonces que las regulaciones funcionan como un proceso de retroalimentación en el que el efecto producido por la acción, ¿sí?, por esa acción, ingresa nuevamente como información al sistema cognitivo en vistas a que el mismo se autorregule para mantener el equilibrio. A ver, un ejemplo casero de regulación. Cuando vamos fuerte en una bicicleta, ¿sí?, y de repente aparece una curva, ¿sí?, tenemos que doblar, es decir, que giramos el manubrio de la bicicleta, inclinamos la bicicleta, pero para no caernos, inclinamos el cuerpo en un sentido contrario, ¿sí? Eso nos permite mantener el equilibrio, no caernos, ¿sí? Y la información que genera el andar en bicicleta reingresa al sistema y me permite a mí tomar una decisión con respecto a la misma. ¿Se entiende? Tenemos dos tipos de regulaciones, ¿sí? El primer tipo se llaman regulaciones positivas. Y las mismas implican que yo sostenga el sentido en el que vengo desarrollando la acción, ¿sí? Es decir, que yo refuerce la acción que vengo desarrollando. En cambio, las regulaciones negativas suponen que yo ejerza una acción correctiva, es decir, que yo tenga que cambiar el sentido de la acción que vengo desarrollando. Además de la regulación, aparece otro concepto, que es el de compensación, que es el que nos permite dar cuenta de un equilibrio mejor, podríamos decir, en ese desequilibrio que generan las perturbaciones. Una cosa que aparece resaltada en esta diapo, que la quiero repetir y que creo que tiene que quedar súper clara, es que no toda perturbación desemboca en una regulación, ¿sí? Así como no toda regulación desemboca en una compensación. ¿Cómo definimos una compensación? Una compensación es una acción de sentido contrario a un efecto dado que tiende, por lo tanto, a anularlo o a neutralizarlo, ¿sí? Recuerden que habíamos definido a las retroalimentaciones negativas, ¿sí?, como aquellas sistemas de feedback que tendían a cambiar el sentido de la acción que se venían desarrollando. O sea que podemos decir que las compensaciones están íntimamente relacionadas con las retroalimentaciones negativas. Nuevamente, una idea que tiene que quedar súper clara es que en última instancia son las compensaciones las que están a la base, ¿sí?, o en la base de las construcciones cognitivas
porque son las responsables directas, estas compensaciones, de la modificación de los esquemas, ¿sí? De la construcción de nuevos esquemas o de la modificación de estos esquemas. Otra forma que tenemos para clasificar las respuestas ante las perturbaciones refieren a las formas en las que los sujetos responden ante estas perturbaciones. Y acá tenemos la famosa clasificación de conductas de tipo alfa, beta y gamma. Las conductas de tipo alfa son aquellas que niegan la perturbación. Es decir, que en esta conducta subyace una no toma de conciencia del conflicto por parte del sujeto cognitivo, ¿sí? César Coll dice que no podemos hablar en este tipo de conductas de ninguna manera de la participación, ni de la regulación, ni de la compensación. En las conductas de tipo beta, a diferencia de las conductas de tipo alfa, la perturbación tiene un lugar porque implica que el sistema tenga que modificarse o tenga que reorganizarse. Es decir, que el sujeto ya es consciente del conflicto cognitivo que genera la perturbación. Volvamos al ejemplo de las bolitas de plastilina. Cuando un niño, ¿sí?, da una respuesta de tipo beta ante las transformaciones de una de las bolitas, por ejemplo, el adelgazamiento puede hacerse solidario del alargamiento de una de las bolitas, ¿sí? Es decir, que esas transformaciones dejan de constituir una perturbación para el sistema cognitivo, pero no obstante, el niño todavía no puede dar respuestas conservadoras ante las sucesivas transformaciones que reciben esas dos bolitas de plastilina, o una de ellas. Las conductas de tipo gamma, a diferencia de las anteriores, ¿sí?, supone que el niño pueda anticipar las posibles variaciones que obviamente dejan de ser una perturbación para convertirse en una parte del juego de las transformaciones del sistema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las bolitas de plastilina, el niño puede anticipar que a pesar de las sucesivas transformaciones que reciban las bolitas, ellas van a seguir conservando el mismo peso, ¿sí? Es decir, que van a pesar lo mismo a pesar de que ambas reciban transformaciones disímiles. Volvamos ahora a lo que habíamos planteado como el eje de la teoría de la equilibración, esa secuencia dinámica entre momentos de desequilibrio, equilibrio y reequilibraciones. Es importante entender que el motor del desarrollo se sitúa para Piaget en los desequilibrios, en la ruptura del equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que obliga, entre comillas, a que el sujeto revise los esquemas y a que busque su superación. Pero debemos preguntarnos en este punto si siempre el revisar los esquemas y los desequilibrios implican la construcción de un nuevo equilibrio mejor que el anterior. Y la respuesta es que no. En este sentido, la teoría va a distinguir entre dos tipos de equilibraciones. Por un lado, la equilibración simple y por otro lado, la equilibración mayorante. La equilibración simple implica la tendencia de todo sistema cognitivo a restablecer el equilibrio perdido. Es decir, que esta equilibración simple no es la que explica el desarrollo de las estructuras cognitivas, sino la que explica un nuevo momento de equilibrio en el sistema cognitivo. Este momento implica que el sistema vuelva a un momento en el cual no había desequilibrios. Por otro lado, la equilibración mayorante es la tendencia de todo sistema cognitivo a reaccionar a las perturbaciones. ¿De qué manera? Introduciendo modificaciones que aseguren un mejor equilibrio. Es decir, que es la equilibración mayorante la que explica la construcción de novedades. A partir de la equilibración mayorante se introducen en el sistema cognitivo mejoras de diversa índole, desde
una diferenciación de los esquemas, la generación de nuevos esquemas que integren los elementos perturbadores, hasta la construcción de otros esquemas de nivel superior. Entonces, más allá de tener dos tipos de equilibración, la simple y la mayorante, la pregunta es: ¿bajo qué condiciones una equilibración va a ser mayorante o simple? Antes de responder esta pregunta, vamos a hacer un repaso en relación a lo que venimos planteando. Tenemos entonces una secuencia dinámica de estados de equilibrio, estados de desequilibrio y estados de reequilibrio de las estructuras cognoscitivas. En los momentos de desequilibrio tenemos el papel jugado por las perturbaciones. Estas perturbaciones señalábamos antes que se vinculan o bien con resistencias al esquema o a los esquemas o bien con lagunas, y en función de eso podemos diferenciar una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. También tenemos el papel jugado por las regulaciones, posteriormente el papel de la compensación y al final del cuadro tenemos a la equilibración mayorante, que daría cuenta de la construcción o bien de nuevos esquemas o bien de la reorganización de los esquemas y de la génesis de nuevas estructuras. Nos preguntábamos bajo qué condiciones una equilibración era simple o mayorante. Y en este punto podemos situar algunas de las limitaciones del modelo de la equilibración piagetiano. Cole, retomando a Piaget, va a señalar que la compensación de las perturbaciones y la equilibración mayorante tienen un carácter necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano se produce una equilibración mayorante, puesto que si no hubiese equilibración mayorante, no habrían novedades en el plano de lo cognitivo, ¿sí? No habría nuevos esquemas, no habría nuevas estructuras. Sin embargo, lo que queda sin explicar es qué factores son los que explican que se produzca una equilibración simple, en algunas ocasiones, en lugar de una mayorante, o bajo qué condiciones ocurre ese tarde o temprano. Es decir, bajo qué condiciones se produce una equilibración mayorante. Eso es algo de lo cual el modelo no da cuenta. Bueno, Ángel ya había señalado al comienzo de este video que nos íbamos a centrar en los primeros apartados en los cuales César Cole retoma el modelo de la equilibración piagetiano. Vamos a hacer ahora una breve síntesis de lo que César Cole va a plantear en los apartados subsiguientes a esos primeros apartados, ¿sí? En este punto estarían los aportes específicos del autor. Sin embargo, les recuerdo esto que dijo Ángel al comienzo. No nos interesa en este punto profundizar en los aportes de Cole, sino que simplemente voy a hacer una breve mención. Lo que hace Cole, como ya habíamos dicho, es utilizar el modelo de la equilibración piagetiano para explicar cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en este punto va a plantear un concepto propio, que es el concepto de esquema de conocimiento, que se diferencia del concepto de esquema piagetiano tal como lo veníamos explicando. El esquema de conocimiento para Cole es la representación que tiene una persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Es decir, todo el conocimiento vinculado a una parcela de la realidad que posee una persona. Entonces, lo que va a hacer Cole es explicar a partir de esta
teoría de la equilibración en términos de secuencias de desequilibrios, equilibrio, reequilibraciones, cómo se construyen los esquemas de conocimiento, ¿sí? Entonces, algo a lo que debemos estar atentos es a no confundir el concepto de esquema operatorio piagetiano o esquema en general piagetiano con el concepto que va a plantear Cole de esquema de conocimiento. Una muy breve mención a otras cuestiones que Cole va a plantear en esta explicación. Cole va a hacer hincapié en la necesidad de que haya un desfase óptimo entre los esquemas de conocimiento que poseen los alumnos y aquel objeto de conocimiento que se pretende enseñar. También va a hacer hincapié en los factores motivacionales que influyen en este proceso de construcción de esquemas de conocimiento. Va a hacer hincapié en el papel que tiene la toma de conciencia por parte del sujeto del desequilibrio en sus esquemas de conocimiento y, por supuesto, va a hacer hincapié en el papel de los docentes para proporcionar elementos para la superación del desequilibrio en los esquemas de conocimiento. De todos modos, reitero, este no es el objetivo del trabajo práctico y por eso no vamos a profundizar mucho más en estas categorías. Hasta aquí la clase número 3. La semana que viene recuerden que continuaremos trabajando con la unidad 2.